Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y estoy aquí junto con Mariano Castellanos González. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las diferencias entre la psicología y la terapia familiar. Bueno, podemos comenzar a definir que la psicología es una ciencia que trata sobre los problemas mentales de las personas, los problemas emocionales, así como algunas situaciones relacionadas con el comportamiento. El objetivo principal de la psicología tiene que ver con la comprensión de las situaciones que las personas tienen en el día a día. Sí, y también hay que entender el factor de que las tres áreas, como lo hemos comentado en algunos otros programas, que aborda la psicología es la conducta, el pensamiento, las emociones o sentimientos. Pero hay una diferencia con la terapia familiar. ¿Qué podrías tú plantear, Juan, que podría ser una parte de esa diferencia? Bueno, una de las diferencias más grandes es que la terapia familiar está pensada para que las personas puedan resolver sus problemas. Es una especialidad dentro de la psicología y no está tanto enfocada sobre que las personas entiendan las cosas, sino que las puedan resolver. Esta es una diferencia muy significativa, ¿no? Porque está generalizada la idea de que al ir con el psicólogo la intención es que tomes conciencia, que entiendas. Incluso existe la frase clásica que yo creo que hasta más que nada está trillada, de que el primer paso es que se dé cuenta las personas de algo. Sin embargo, en la terapia familiar, sobre todo en la sistémica, arrancan desde otro lado. El resolver las cosas independientemente si se dan cuenta o no. ¿Para qué se da esto, Juan? Se da esto porque luego se parte de la creencia que la terapia familiar va a ayudar a que las personas tengan las herramientas necesarias para que puedan solucionar sus problemas y no solamente se queden ahí. Es decir, ese enfoque es importante porque en otros lugares las personas tienen o dependen, por ejemplo, del especialista, y acá se parte de que las personas vayan desarrollando sus propias habilidades, vayan desarrollando distintas soluciones y eso les permita no solamente resolver el problema, sino seguir desarrollando esas habilidades que van a utilizar para toda su vida, no para quedarse en terapia. Claro, y sobre todo algo de lo más importante que tiene la terapia familiar es ese respeto a la persona, al ser humano, a la humanidad como ente. Y el hecho de que la terapia familiar parte de que las cosas no están dentro de las personas, sino que se van dando en la interacción, en la relación con las personas. Es decir, para mí es muy importante esto que quede claro, porque la terapia familiar, a diferencia de la psicología, no se va a enfocar en que el problema esté dentro de la persona, dentro de ti, sino que está en las relaciones y cómo estableces las relaciones. ¿Podrías dar un ejemplo de esto, Juan, para aterrizarlo con todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando? Por ejemplo, es muy común que luego lleguen a personas a nuestra consulta y nos dicen: es que me siento deprimido y es porque probablemente yo tengo algo que me pasó de niño, y que esta situación hace que yo siga deprimido y que vaya en la secundaria, en la preparatoria, cuando salgo de la licenciatura, cuando soy adulto o hasta cuando tengo hijos, y estoy siempre deprimido. Entonces, desde el enfoque de la terapia familiar nos empezamos a dar cuenta que esta situación de la depresión se presta más para una cuestión donde las personas van generando ciertos patrones donde la depresión está allí, pero no es porque la depresión esté dentro de las personas, sino es una forma también de vivir. Exacto. La terapia familiar va haciendo una distinción muy importante con la psicología, en donde los problemas y las situaciones críticas no están dentro de la persona, sino en las relaciones interpersonales. Y aquí, como bien lo mencionabas, también podemos plantear aquella situación donde un ser humano en su ambiente familiar es de una manera y cuando está en interacción social es de otra totalmente distinta. ¿Qué tan típico es la frase en las familias donde dicen: es que es oscuridad de su casa y candil de la calle? Y no es que sea una persona con doble cara, sino que la interacción que va generando afuera de su familia es totalmente distinta y más abierta que la que se genera en la familia. No porque en la familia sea cerrada, sino porque es una forma de pautar más rígida, más constante
más continua. Por ejemplo, Juan, la terapia familiar vino a revolucionar mucho porque empezaron a abordar aquellos casos de esquizofrenia que nadie abordaba. ¿Cómo fue el impacto en la psicología en esos momentos cuando la terapia familiar demostró que podían resolverse situaciones tan críticas como la esquizofrenia? Pues mira, imagínate, para la psicología era algo como impensable, porque siempre pensaban que la única forma de resolver los problemas era solamente con un paciente enfrente, solamente con un terapeuta, y cuando llega la terapia familiar y propone otras formas de intervenir, es realmente como lo que ocurrió con el ser humano cuando pisaron por primera vez la luna. El hecho de pensar y verse de otra manera, de intervenir de otra forma, ha ayudado a generar un cambio muy grande en la forma de intervención. Tan es así que, por ejemplo, muchas personas luego se acercan hablando de los cambios y luego me preguntan, ¿la terapia familiar tengo que llevar a toda mi familia? Y yo siempre les digo, nuestra familia a veces implica solamente las personas con las que vivimos, las personas más cercanas a nosotros, porque a veces no siempre están con nosotros, pues que esa es a veces como una de las creencias que se tienen, que si no está toda la familia completa, desde los abuelos, los padres, los primos, no se puede hacer terapia. Y eso también es parte de lo maravilloso sobre este tipo de enfoques. Sí, porque la terapia familiar puede trabajar con la familia, que viene siendo padres e hijos, con la familia extensa, que pueden ser tíos, primos, hasta los abuelos o hasta generaciones más atrás todavía. Pero también puede trabajar con la pareja. La terapia familiar tiene esquemas para poder entender la dinámica de una pareja, tan distinta al trabajo individual. Y sin embargo, también la terapia familiar puede abordar en los procesos individuales. Los procesos individuales que se podrían pensar que no, yo con un terapeuta familiar no voy porque no quiero llevar a mi familia o mi mamá o mi papá. No necesariamente. También puede ir a una terapia familiar yendo a una sola persona. Porque una sola persona y en sus dinámicas va estableciendo cómo se relaciona con su familia, cómo establece las cosas con su familia y qué acciones suceden alrededor de su familia. ¿Podrías dar un ejemplo en qué situaciones se puede trabajar la terapia familiar, Juan? Sí, por ejemplo, cuando las personas se empiezan a sentir como que no tienen sentido para su vida, cuando hay alguna situación en particular que quieran resolver. Hay algunos casos, por ejemplo, de pareja, cuando empieza a haber cada vez como más conflictos y todo lo que ya intentaron no ha funcionado. Tenemos casos, por ejemplo, de niños que tienen problemas en la escuela, o también de familias donde hay problemas de adicciones, tanto alcohol, drogas, tabaco y otro tipo de problemas que a veces no son como muy comunes. Es decir, por ejemplo, otras situaciones relacionadas con personas que llega un momento donde ven que sus hijos no tienen como un plan de vida como muy establecido, o que se fueron a trabajar y que luego regresan y tienen que volverse a reacomodar. Es también como muy común que se trabaje en situaciones de duelo y todo lo que pasa con la familia después de que ocurren este tipo de situaciones. Así es. La sistémica o la terapia familiar tiene una amplia gama de aplicaciones que en programas posteriores les iremos compartiendo. Por lo pronto hoy queremos solamente que quede clara la idea de la diferencia en la terapia familiar y la psicología. Podemos concluir entonces que la terapia familiar tiene una visión mucho más amplia, mucho más globalizada de toda una dinámica personal y social, y la psicología se enfoca en lo que ocurre acá dentro de los seres humanos, en la psique nada más, por eso su nombre. Gracias y nos encontramos a la próxima. Nos vemos.